analizar el caso argentino específicamente y pensar algunas hipótesis sobre cómo actuar frente al crecimiento de la ultraderecha como fenómeno mundial, qué tareas, qué aspectos deberíamos debatir y profundizar. Obviamente, buena parte de ello persigue el objetivo de ser polémica y que genere un debate. La mirada que pretendo, si bien obvio va a estar presente, pero es una mirada un poco más estructural, que no se centre como prioritariamente en el escenario electoral de octubre, aunque el de noviembre, no porque pretenda rehuirle a eso, inevitablemente vamos a estar atravesados por esto, sino porque me parece que estamos con una cultura muy alimentada por las redes y por ciertos elementos políticos de pensar siempre en el corto plazo y debatir menos cuestiones más estructurales y de largo plazo. Así que más allá de que obviamente la coyuntura es fundamental y no pretendo quitarle importancia, vamos a tratar de hacer una mirada un poquito más estructural, siempre en 15 minutos. La idea es que vamos a plantear frases, elementos y que después se debatirán, no le vamos a poder dar mucho desarrollo. Primer punto, la idea de que estamos en una situación mundial que algunos teóricos y teóricas están llamando de policrisis. No es cualquier tipo de crisis como en otros momentos del capitalismo, sino que se combinan crisis económicas y de hecho el capitalismo como sistema mundial globalizado nunca volvió al punto del 2008, nunca hubo una salida de esa lógica de crisis. Hay una crisis económica y de agotamiento del sistema. Hay una crisis cultural, simbólica, muy profunda, los paradigmas de la Ilustración, que influyeron sobre distintas corrientes, tanto de la derecha como de la izquierda revolucionaria, en algunos aspectos han entrado profundamente en crisis, a mi entender, y estamos frente a la posibilidad de una catástrofe de la humanidad y de la vida de la mano de la crisis ambiental acelerada por la lógica de expansión del capitalismo, algo que en otras crisis del capitalismo no estaba planteado de una manera tan cruda como hoy está planteado. Entonces, en realidad estamos atravesando una coyuntura que tiene múltiples dimensiones, tiene que ver con esto de la policrisis, a lo cual le tenemos que agregar otro elemento. La lógica hegemónica de la potencia dominante, surgida de la caída de la Unión Soviética y de ganar la Guerra Fría, ya era una potencia, sin lugar a dudas, que Estados Unidos, pero que pretendía tener una hegemonía unipolar que se prolongara. Algunos hablaron de el fin de la historia. Ha entrado en tensión y en contradicción con otro polo de poder que tiene que ver con la alianza de China, Rusia, la emergencia de los BRICS, la multilateralidad que está cuestionando la hegemonía estadounidense. Así que, para agravar aún más, estamos en un momento histórico de cambio posible de la hegemonía a nivel mundial, pero con una característica muy diferente respecto a la Guerra Fría. No aparece en ninguno de los dos bloques un cuestionamiento al sistema capitalista. Es decir, a mi humilde modo de entender, ni China, ni Rusia, ni Irán están cuestionando los núcleos del sistema capitalista. Esto es una diferencia porque creo yo, podemos hacer 12 millones de críticas a los llamados socialismos reales, a la Unión Soviética, etc. Y todas ellas probablemente muy pertinentes, pero al menos potencialmente se planteaba la necesidad de un sistema alternativo al capitalismo. Eso hoy no sucede con la importancia que tenía en las décadas del 60-70. Segunda cuestión. Está creciendo la ultraderecha. En las épocas de crisis, esto no es un fenómeno nuevo necesariamente,
¿no? La crisis del 30, etcétera, fue el momento de desarrollo antes, década del 20, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, llegando al poder en la década del 30, el falangismo franquista en España, surgieron en el marco de una crisis de características globales. No hay el peligro comunista, que fue un elemento central en la génesis del fascismo original, pero las nuevas derechas o los neofascismos, ahí hay una categoría para discutir, tienen sin duda una lógica reactiva a lo que consideran los peligros de la etapa. ¿Cuáles son los peligros de la etapa? Lo que la ultraderecha llama la ideología de género, abarcando el feminismo, las disidencias sexuales y distintos cambios culturales, la demonización de los inmigrantes, esto es muy marcado en Europa y en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sabemos la tragedia que ocurre en los océanos, donde todos los días mueren personas tratando de sobrevivir, llegando a ciertos centros donde supone que van a encontrar laburo y se encuentran con la muerte, el negociado y una represión feroz y la lógica de los muros. Porque hablábamos del muro de Berlín en la Guerra Fría, pero hoy vos mirás Israel, Palestina, mirás la frontera de Estados Unidos con México, etcétera, mirás Marruecos y la relación con España y te vas a encontrar el gigantesco muro. Menos propagandizado que el de Berlín, pero cada vez más fuerte y existente. Entonces, en la génesis de la ultraderecha está la oposición, el rechazo virulento a estos cambios políticos, sociales, culturales que consideran un real peligro para el sistema. Hay un tercer proceso, esto ya a nivel regional, en realidad se extiende a otro lado, pero pensemos en lo regional. Hay un neoliberalismo armado, la radicalización del neoliberalismo, democracia liberal que deriva en lógica ultra represiva, donde de democracia le queda cada vez menos. Esto fue muy visible en Colombia durante mucho tiempo con Uribe, un estado terrorista que perduró durante largo tiempo, pero si ustedes miran el golpe de Añez en Bolivia, la masacre de Boluarte y lo que ha sucedido en Perú recientemente tras la caída de Castillo, claramente encontramos supuestas democracias que implementaron, aunque Añez no esté mal, represiones enormes, racistas, siempre con esta lógica de demonización de ciertos colectivos, sean estos colectivos de pueblos originarios, sean colectivos feministas, sean colectivos de disidencias sexuales o sean colectivos de pensamiento crítico en general, retornando al viejo discurso del anticomunismo, paradojalmente, donde pareciera que el comunismo como existencia real, evidentemente no tiene el lugar que tenía en otra etapa histórica. Y en cuarto lugar, me parece que hay un componente importante en el crecimiento de la ultraderecha, que es que los gobiernos progresistas de la segunda ola tienen una lógica infinitamente más moderada y adaptada que la del primer ciclo de gobiernos progresistas. Esto, si yo miro desde el Caracazo a la emergencia del chavismo y la constituyente en Venezuela, a la guerra del agua y del gas en Bolivia y la llegada del MAS al gobierno, o los 3 presidentes derribados en Ecuador y la elaboración de una nueva constitución, la diferencia es bastante clara. Uno mira a Boric, mira la propia trayectoria del gobierno de la hoy Unión por la Patria, del OP, y evidentemente no se encuentra con lo mismo, con toda la discusión que podamos hacer al respecto del primer ciclo del kirchnerismo respecto al 2001. Pero esto es un fenómeno regional. Hay una adaptación de los gobiernos progresistas
que hay que debatir, porque me parece que un elemento fundamental de crecimiento de la ultraderecha es la frustración de ciertos proyectos. Y ahí hay un debate como para abrir. Gran debate. Caso argentino. Me parece que si miramos el caso argentino, algo que tiene muy claro el bloque dominante, ya con el macrismo, era que quiere dejar definitivamente atrás las relaciones de fuerza que surgieron del 2001. Las relaciones de fuerza, ese ciclo de lucha de 96 al 2002, que coaguló en la necesidad de que el Estado y los gobiernos que sucedieron después del 2003 tuvieran que tener en cuenta, al menos hasta cierto punto, determinadas demandas de ese proceso de lucha para reconstruir la gobernabilidad. Definitivamente, las clases dominantes en Argentina buscan desterrar eso, o lo que quede de eso, y volver atrás, mucho más atrás del contexto del 2001. De hecho, Pagni, hace 2 años y medio, el periodista conocidísimo, derechista de La Nación, etcétera, planteó ya hace 2 años y medio que Macri venía insistiendo en que para volver al gobierno la mejor salida era que hubiera una crisis al estilo hiperinflación del 89, porque eso iba a generar, así como en el 89 generó las condiciones del menemismo y la convertibilidad y el 1 a 1, iba a generar las condiciones para llevar adelante las reformas profundas y agudas del nuevo ciclo del neoliberalismo armado. Y esto lo planteó en más de una oportunidad y lo recogió Pagni en varias editoriales, alertando ya hace 2 años y medio al respecto. Sin duda, la emergencia de Milei tiene que ver en parte con eso, pero también tiene que ver en parte con esa emergencia el 124% actual de inflación anual y ¿cómo plantearlo? Para que se entienda. No cabe duda que hay que defender frente a la ultraderecha todos los espacios democráticos que hemos conquistado. En primer lugar, porque no son regalos de ningún gobierno. Son parte de procesos de lucha social. Que algún gobierno puede haber sido más receptivo o menos receptivo, pero son parte de procesos de lucha colectiva. Entonces, la defensa de todos esos espacios, de la libertad de expresión, del nunca más, de la educación pública, de la salud pública, de ciertas cuestiones que aún deterioradas hemos podido conseguir, eso es esencial. Pero también me parece que tenemos que hacer un análisis más o menos serio sobre que la promesa de con la democracia se come, se cura y se educa del 83 y de Alfonsín no se ha cumplido, y el 40% de pobreza, el casi 40% de trabajadores en negro, los niveles de indigencia y la situación social que vivimos actualmente es muy clara al respecto y no empezó. Creo que hay elementos de salida de esos 40 años de democracia que mantuvieron ciertos aspectos, luego me voy a referir al menos a un par de ellos, que llevaron a una situación que implica que muchísima gente se lanza a votar a sus propios verdugos en aras de rechazar la situación que vive. Y no digo que sea el único motivo, pero me parece un motivo central para revisar. Si vamos a querer enfrentar a la ultraderecha planteando el lema democracia versus autoritarismo, no nos va a ir bien. Bueno, notable. No voy a decir nada de cómo tenemos que actuar frente a la ultraderecha porque, como era de prever, me quedan 2 minutos, nada de eso. Lo dejaremos para alguna pregunta o repregunta, pero me refiero a esta coyuntura en específico. Estos fenómenos de ultraderecha o de derecha radicalizada no son fenómenos pasajeros. Son fenómenos estructurales que van de la mano de la policrisis a la que nos referíamos al principio, es decir,
vinieron para quedarse. ¿No? Y esto es una cuestión que tenemos que asumir, creo yo, muy profundamente. Me parece que al respecto al crecimiento de Milei en particular, se conjugan una serie de procesos o de cuestiones. Un ejemplo, hay un núcleo duro que responde a lo que decía primero de la ultraderecha, esa lógica de jóvenes, en general hombres que rechazan al feminismo, etcétera, rechazan la lógica inmigrante y la asocian a los males del desempleo, etcétera, o asocian al movimiento piquetero, a la delincuencia, etcétera, y a que sostienen a gente que no trabaja. Ahí hay un núcleo duro que casi se ha solidificado en algunas partes en una suerte de sentido común de amplias capas de la población que deberíamos poner en discusión con algún nivel de seriedad para poder enfrentar estos fenómenos. Me parece que la experiencia de la pandemia obviamente potenció experiencia de la pandemia y digamos otro mal de la época, la cantidad de enfermedades mentales y de gente que uno conoce, cercana, cruzada por enfermedades mentales, a partir de todo tipo, a partir de la pandemia, etcétera, se han multiplicado enormemente. Ahí también hay una señal de alerta respecto a esta policrisis. La experiencia de la mímica del Estado. Una parte del voto no necesariamente es neofascista o ultraderechista y adquiere todos los núcleos que acabo de decir, pero rechaza, sin mucho más análisis de por medio, un Estado que a veces se presenta diciendo que existe y que en realidad en muchísimas situaciones de la vida cotidiana no existe. Es más, lo tiro también para la polémica, si los movimientos territoriales tan denostados desaparecieran hoy en la Argentina y desapareciera la enorme red de contención social de comedores, merenderos, atenciones a las emergencias de los barrios populares, este país estalla en 2 segundos. En 2 segundos. Esta es mi opinión contundente al respecto. Creo que hay distintos núcleos y por supuesto, termino con esto, está el pensamiento mágico de que la dolarización va a solucionar los problemas económicos. Ese pensamiento mágico existió incluso en la crisis del ciclo del 96 al 2003. De hecho, hay que recordar que en el 2003 Menem ganó la primera vuelta con el 25% de los votos, pese a la hecatombe de la convertibilidad y el derrumbe total que se estaba viviendo. Por supuesto, había una mayoría social que en ese momento repudiaba eso, pero incluso en ese contexto había un núcleo que sostenía que la convertibilidad o hoy en día la dolarización va a solucionar los problemas. Desde ya, no tengo más tiempo, nada que se parezca al respecto. O sea, la dolarización es inviable e implica una catástrofe económica y social brutal. Después, si podemos, lo vamos a desarrollar. Me queda pendiente esto. Ante este panorama y esta descripción, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Vamos a quedarnos solo en la reflexión del fenómeno? ¿O tenemos que empezar a debatir y a discutir algunas formas, algunos mecanismos, algunas concepciones para enfrentar este panorama, que es un panorama que no es de la coyuntura ni del corto plazo, por lo que decía al principio? Bueno, ojalá que si hay una segunda vuelta o una repregunta, pueda decir algo al respecto. Le pido disculpas a mis compañeros del panel. Van a tirar con un terno.